¿Qué tal, amigos y amigas? Dios nos concede el hermoso don de la vida, y la vida es para vivirla. Su servidor y amigo Padre Chuy, en Reflexiones para la Vida, en un dicho y un versículo de la Biblia. Los dichos de los viejitos son evangelios chiquitos que nos ayudan a encontrar una lucecita en el camino. Bienvenidos al programa, que aquí no intentamos lastimarte, lo único que queremos es ayudarte, y con ayuda de Dios que salgas adelante. Bienvenidos. Caras vemos, corazones no sabemos, dice un dicho popular, y es la reflexión que vamos a hacer esta mañana. Los abuelos, los ancianos nos dieron con su sabiduría ancestral estos dichos para que nos pongamos a pensar, porque es verdad, caras vemos, corazones no sabemos. Claro que aquí el que sabe más pues es Dios, Él es el que nos conoce a todos. Caras vemos, nosotros nos podemos ir con la finta. Y además que vivimos en una sociedad que se pone máscaras. Y de repente pues todos nos ponemos máscaras por miedo, por desconfianza, porque también si uno es sincero con todos, si compartes ciertas cosas con uno y con otro, nos pueden lastimar. Por eso hay que tener cuidado que en las redes sociales no caigamos en esa trampa de poner toda la información. Hasta la policía a nivel internacional te pide y te dice que no des cierta información que es confidencial, personal. Ahora, si tienes tu grupo de amigos en WhatsApp o en Facebook, pero que sean grupos cerrados, ciertas cosas se dicen solamente, o como dice otro dicho popular, porque luego también a veces hay errores y hasta sucede en las mejores familias, ciertas cosas que pues ni modo, dan pena, pero la ropa sucia se lava en casa, no para cubrirte las espaldas como si fueras un grupo de delincuentes, ¿no? Que tú me conoces algo que está mal, yo te conozco algo, y como tengo, dice otro dicho popular, si la burra es parda es porque tengo los pelos en la mano, y como te tengo en mis manos, yo sé lo que tú sabes, sé lo que tú eres, sé lo que tú tienes, entonces yo te puedo destrozar, entonces cuidadito si andas diciendo de mí. No, ese tipo de amenazas que nacen del engaño, la corrupción, la mentira, ha creado que en las sociedades los mismos imperios, el imperio romano, pues se traicionaban entre sí mismos. Por la información que tenemos ahorita en el mundo, hay demasiada información, ¿no? Ahora no te expongas tú, como dice otro dicho, no te pongas de pechito. Si ya de por sí nos sacan información por medio de las redes sociales o la base de datos que dicen los especialistas, entonces tú metes informaciones más, donde hagas clic, ahí estás diciendo que te gusta. Ya sea que si andas buscando un producto o una página en internet, ya estás dejando una base de datos, una huella digital, una huella en las redes sociales. Y al dejar huella y además un historial, entonces ahí está una parte de ti que puede ser expuesta, usada bien o mal, más bien mal, o para que... Es muy interesante cómo hoy los gobiernos, que están aliados obviamente con las grandes empresas multinacionales, quieren que todo el mundo tenga internet. ¿Sabes por qué quieren que todo el mundo tenga internet? Porque eres un potencial consumidor. En esta sociedad de consumo, pues tú no vales más que cuando consumes. Entonces eres un potencial consumidor, por eso te recogen información y te mandan publicidad. Ahora, en una sociedad que vive de la apariencia, una sociedad hipócrita y sin juzgar a las personas en sí mismas, ¿no? En una sociedad donde le gusta la moda, esto lo vamos a analizar más al ratito, tenemos que tener cuidado de ser personas sinceras, obviamente con tus círculos vitales, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu grupo de amigos, tu iglesia, tu pequeña comunidad, tu club de deporte, tu club cultural, donde tú ahí te sientas seguro y protegido. Y que también tú hagas sentir seguros a los demás. Por eso se casan y hacen una alianza
en fidelidad, amor y respeto. Por eso tú vas a cuidar a tus hijos, por eso en la iglesia tenemos que cuidarnos mutuamente. La comunidad cuida a sus sacerdotes, el sacerdote se entrega a su comunidad, el maestro a sus alumnos. El gobierno se le paga y cobra impuestos para proteger a la misma ciudadanía. Tenemos que tenernos confianza. La policía tiene que cuidar a los ciudadanos y nosotros pues a los policías, obviamente. O sea, tiene que haber una relación de confianza. Ya cuando hay desconfianza y empezamos pues a lastimarnos, a agredirnos, aparecen colgados allá en Tamaulipas, bolsas de cuerpos descuartizados en Morelia, en Michoacán, y en Jalisco, y en Oaxaca, y en Salina Cruz, y bombas allá en Afganistán, y bombas en Siria, y peleas entre gobiernos, China y Estados Unidos, y el misil de Estados Unidos con pruebas militares por el miedo con Rusia, y Rusia hace un robot para mandarlo a la luna. Bueno, todo esto para demostrar qué cosa, que yo puedo más que tú y que te tienes que cuidar de mí, porque pues como caras vemos, corazones no sabemos. Entonces, pero aquí este tipo de relación nos va a llevar a autodestruirnos o a vivir con miedo, y eso nos paraliza y nos impide realizar nuestra vida con mayor creatividad. ¿Cómo vivir entonces? Volvemos al principio. Tienes que crear primero en ti mismo un espacio seguro de sinceridad, de autenticidad, de coherencia, para que vivas como piensas. No vaya a ser que termines pensando como vives, ya sea por una vida desordenada o por cómo te influyen en la sociedad. Entonces tienes que tener principios y valores bien articulados, tu proyecto de vida, tus objetivos, metas, prioridades, y la coherencia, la constancia, la perseverancia. No le hace, dice Jesucristo, que los persigan, pero ustedes tienen que ser discípulos míos siendo coherentes. Y la otra parte, bueno, pues es cuidando a los demás, ¿no? Ayudando, dando confianza a tu grupo, a tu persona, a tu familia. Y de esa manera pues se crea la alegría y la paz de vivir juntos. Vamos a una pausa y luego regresamos para continuar ahora con un versículo de la Biblia. Los dichos de los viejitos son evangelios chiquitos, no se te olvide. Caras vemos, corazones no sabemos, pero en este caso Dios nos conoce, y ojalá que tú seas sincero con los demás contigo, ese pequeño grupo, y entonces sí sabemos con quién vivimos. Que el Señor te bendiga. Estamos de regreso, gracias a Dios, y por la oportunidad que nos brindas y la paciencia que tienes de escuchar, porque hay tanto ruido y tantas cosas que se dicen. Ojalá que esto te sirva para encontrar una lucecita en tu vida. Tal vez lo que yo te digo ya lo sabes, ya lo entiendes, pero es una buena ocasión para afianzar tu fe, tu esperanza. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versos 45 al 51, hay un versículo muy interesante donde Jesús, una vez que Felipe trae a Bartolomé, a Natanael, a su presencia, le dice: este es un israelita de verdad en el que no hay doblez, no hay engaño. Jesús hace una afirmación, Dios hace una afirmación de una persona concreta. Así también nosotros tendríamos que, en nuestra relación con Dios, en la búsqueda de Dios, porque el diálogo comienza antes aquí en Juan capítulo 1, versos 45, cuando Felipe le dice a Natanael: oye, hemos encontrado al Mesías. ¿Dónde? En Nazaret. ¿Quién? Jesús. No, de ese pueblito no sale nadie. Bueno, ven y lo verás. Y ahí inicia, y en ese movimiento, en ese encuentro hacia Jesús, con Jesús, en ese movimiento hacia Jesús, una vez que Felipe, Bartolomé, Pedro, Santiago, Juan, tú y yo nos acercamos a Dios, vamos a preguntarle a Jesús qué dice de nosotros. No lo que digan los demás de nosotros. En otro momento Jesús les preguntará a los apóstoles: ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro contesta, bueno, le dicen antes, unos dicen que eres el Mesías, unos dicen que eres, esta parte la quita, sí, ahí me revolví. Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Le contestan, unos dicen que eres un profeta, Juan,
Cada uno tiene su opinión, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Tú eres el Mesías. Entonces ya es una respuesta que nace del conocimiento. Y Jesús se manifiesta sincero. Ahora también Felipe, Bartolomé, Pedro, Santiago, Juan, tú y yo, si nos acercamos a Jesús de manera sincera, Él va a tener una opinión de nosotros. Este es un hombre sincero, no hay engaño en Él. Porque Dios sí nos conoce, claro que caras vemos, corazones no sabemos, los demás no nos conocen. A veces actuamos y opinamos con prejuicios. También los discípulos no conocían a Jesús y Jesús se fue manifestando poco a poco. En la comunicación sincera, el esposo, la esposa, el amigo, el hermano, podemos conocernos. Y cuando nos conocemos, entonces podemos hacer una profesión de fe, en este caso con Jesús. Tú eres el Mesías, eres lo que yo buscaba, pues. Tal vez te juzgué, a veces hablamos mal de Dios porque no lo conocemos. Entonces hay que leer la Biblia, hay que leer el Evangelio. A veces opinamos cosas de la iglesia, de los sacramentos, de Dios. Sin conocer, hablamos sin conocer, juzgamos a las personas por lo que oímos, por lo que dijeron, por las noticias falsas, las fake news. Hay que tener mucho cuidado con lo que decimos. Y luego la otra parte, cómo vivimos, porque luego ahí es donde, decía mi abuelito en otro dicho popular, donde la puerca torció el rabo. Ahí donde a ti te toca, porque podemos exigirle al otro no sé qué cosa, pedirle al otro no sé qué cosa, tal vez ni lo que tú puedes vivir, entonces hay que tener mucho cuidado. Jesucristo nos enseña y nos invita a ser sinceros y después surge pues algo maravilloso, el encuentro con Jesús, el amor con Jesús y la promesa de Jesús. Verás los cielos abiertos para ti porque buscaste, porque fuiste sincero, porque creíste, porque te moviste. Al inicio, claro, pues la burra no era arisca, le hicieron a golpes, uno no sabe qué nos pueden dar las otras personas, pero en este caso es Jesús. Felipe invita a este hombre sincero a ir al encuentro de Jesús. Y él pone al inicio pues cierta resistencia, pero después va, porque Felipe le dice, para que no haya problema, ven y lo verás. El que busca encuentra, ven y verás, para que si no te convence, pues no es como el telar de la abundancia o esas sectas que te prometen un chorro de cosas y bendiciones, que al final es la misma lógica del telar de la abundancia, donde te hacen dar y después te prometen que te van a dar y no te dan absolutamente nada. Esa es una trampa. Aquí con Jesús es al revés. Claro que eso implica obviamente poner en movimiento toda tu creatividad, tu ser, tus talentos, tus dones. Dios nos pone en movimiento, de hecho. Y de esa manera ves y descubres en ti lo que ya eres, lo sincero, lo generoso, lo alegre, lo feliz. Y Jesús lo confirma y te potencializa. Qué bonito es cuando encontramos a Jesús. Yo te invito a hacer un encuentro personal, sincero, limpio. No importa que como el hijo pródigo vengas de entre los puercos, eso no es problema con Jesús. En una sociedad hipócrita y cruel, ahí primero te incitan a caer y luego cuando caes y pides ayuda, te hunden más. Se vuelven crueles e indiferentes frente a tu súplica. Con Jesús no, con Jesús, si caíste, Él te tiende la mano y te dice, eso sí, nada más tienes que ser sincero. Si eres pecador, tienes que reconocer tu pecado y decir, bueno, pues he pecado en esto y en esto, como dice el hijo pródigo, y me confieso, reconozco mi pecado y lo reparo. Me confieso ante Dios, ante los demás, ante mí mismo primero, ¿no? Y entonces hago, en un acto de reconciliación y de arrepentimiento, hago un acto que me lleva a la vida. Y eso me regala, bueno, Dios me regala la oportunidad de una vida nueva, un hombre nuevo, como Nicodemo que va con Jesús y le dice, con esa pregunta fundamental, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Pues hay que nacer de nuevo. Entonces con Dios puedes nacer de nuevo. No importa de dónde vengas, el asunto es que vayas hacia Jesús y encuentres en Él la fuerza y la luz. Pido a Dios que te bendiga y te ayude en ese crecimiento espiritual si vas bien o en ese despertar espiritual si andas mal. Que descubras cuál es la luz que necesitas y en ese sentido pues regalarte lo que Dios ya tiene como regalo grande para ti. Si eres sincero y limpio, bueno, que crezcas espiritualmente. Dios te llama a algo más grande. A este hombre sincero lo llama como apóstol, para que esté con Jesús y luego enviarlo a predicar, a curar, a perdonar, a sanar, a bautizar, a expulsar demonios, a anunciar la buena nueva. Si eres pecador, como el hijo pródigo, como tanta gente que buscó a Jesús,
Y cuando se acercaron a Él, Él los curó, los perdonó, los sanó. Entonces encuentras la alegría de vivir, porque de repente pues, te pueden rechazar o tú mismo te sientes mal, porque llevas la marca del diablo. Entonces busca a Jesús y Él te quita esa marca del pecado, te quita tu carga, te quita pues, lo que tú traes. ¿Y dónde puedo encontrar a Jesús? En la Biblia, en los sacramentos, en la iglesia, en tu corazón y en el prójimo, ayudando al prójimo. Vamos a una pausa y regresamos para continuar con reflexiones para la vida. Un dicho y un versículo nos ayudan a tener lucecita en nuestro caminar. Gracias por estar con nosotros. Regresamos y qué bueno es Dios con nosotros, y también nosotros tendríamos que ser buenos con Él y con nosotros mismos y con los demás en agradecimiento, y el agradecimiento se manifiesta con obras. Y aquí estamos nosotros en Reflexiones para la Vida, tratando de aportar algo de lo que Dios nos da, de tanto que Dios nos da, pues aportamos algo. Vivimos en una sociedad llena de máscaras. Vamos a analizar cosas de la vida que nos ayudan a reflexionar. Caras vemos, corazones no sabemos, pero Dios quiere que seamos sinceros. Y si somos pecadores, pues arrepentidos, nada más. Nada más que hay que tener cuidado, porque esta sociedad de consumo que te quiere imponer el Internet para que todos tengan Internet, porque somos potenciales consumidores, entonces esa sociedad de consumo le interesa solamente que consumas, no le interesa tu crecimiento espiritual, y te vende de todo, cosas buenas y cosas malas. El asunto es que compres. Nada más que en una sociedad de consumo, pues la gente o las personas podemos caer en la trampa de la ansiedad de consumir, de trabajar para poder consumir. Entonces, pero ¿y tu horizonte? El horizonte grande, si lo pierdes, entonces caes en la tristeza, depresión, ansiedad, y te puedes aferrar a cosas que no te dan felicidad. Entonces tenemos que aprender a vivir de manera sincera, limpia, y regalarnos a nosotros mismos una vida austera, con lo básico, con lo elemental. Para empezar hay que quitar un chorro de cosas que nos estorban, ¿no? Y aclarar la mente y acercarnos a Dios y en Dios con sinceridad, porque Dios mira nuestro corazón. Él sabe qué nos hace falta, en qué pecamos, qué necesitamos, dónde está nuestra debilidad y nuestra fortaleza. Hay que ser sinceros entonces, contigo, con Dios, con los demás. Claro que la sincerarse no significa confesarse en Face, ¿no? Estoy enojado y lo subes al Face. Pues, ¿qué necesidad de exponerte? Los demás no tienen que saber que estás enojado. No, eso que es una parte personal, bueno, pues si estás enojado o alegre, eso, checa con quién lo vas a compartir, ¿no? Hay círculos de sinceridad, tu esposo, tu esposa, tu amigo, tu hermano. Aún usando las redes sociales, obviamente hay círculos cerrados que son buenos, que te ayudan a compactar tu personalidad, tu familia, tu vida, y entonces encontrar la satisfacción de vivir. En una sociedad de máscaras, de apariencias, de moda, hay mucha tristeza, porque compras para aparentar lo que no eres. Hay gente que gasta más de lo que gana y vive atrapada en el crédito, y eso le crea ansiedad, y de repente termina, aunque tengas cosas, la sociedad de consumo te lleva a ser comprador compulsivo. Tienes que tener cuidado qué necesitas, qué sí necesitas. El ponerte ropa de marca, tenis de marca, el usar cosas. El problema no es si los usas o no los usas, el problema es si le das tu confianza, tu alma. Yo soy porque traigo esa ropa. No, tú eres porque tú eres hijo de Dios. Es más, dirá el justo Job, y lo vemos en Cristo clavado en la cruz: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. No es la desnudez morbosa, sino la desnudez de la sinceridad. Frente a Dios, frente a ti mismo, frente a los que te aman. Ahí tú eres lo que tú eres. Nos conocemos. Ahí no hay problema, porque no van a usar lo que conocen en nuestra contra. Es más, en la relación con Dios sincera, de amor y de misericordia, al saber tus debilidades, yo no las uso para destruirte, sino que las uso para acercarme a ti y lleno de compasión a ayudarte, y te complemento. Ese es el matrimonio, esa es la familia, esa es una sociedad justa.
Una sociedad injusta, una sociedad avariciosa, una sociedad de máscaras, una sociedad hipócrita, una sociedad, o personas, ¿no? Vamos a hablar de personas, que es lo mismo, que es cruel, indiferente, egoísta, narcisista, pues mientras pueda aparentar que es una cosa, pues vive de una falacia, de una mentira, pero cuando se le cae, no es. Ahora, en el camino de Dios, si tú pecas y te arrepientes, claro que tienes que esforzarte en ser bueno y sincero, pero con Dios hay misericordia, compasión. En tu grupo cerrado o en tu entorno, no hablemos de grupos cerrados, sino hablemos de ese pequeño entorno que tú creaste, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu padre, tu madre, tus amigos, el club, la iglesia, tu club deportivo, tu club cultural, etcétera. Un club de ayuda al prójimo, esos pequeños grupos sinceros. Si alguien falla, pues lo cuidamos, lo protegemos. No es cuidar las espaldas, eso es diferente, dijimos hace rato. Eso es una banda de delincuentes, donde se traicionan entre ellos mismos. No, aquí es cómo nos ayudamos entre nosotros. No es proteger al delincuente y guardarlo ahí en la casa, no. Es ayudar al débil, que es un acto de misericordia de Dios, que es el perdón de Dios, porque pues aquí el que no cae resbala, y sucede hasta en las mejores familias. Pero el pecador, eso sí, tiene que arrepentirse. Obviamente, tiene que ser sincero. Entonces, decíamos hace ratito en la reflexión del bloque anterior que el que es bueno, que persevere en el bien y que crezca en el bien. El que es pecador, que se arrepienta y comience su despertar espiritual. De esa manera, entonces, podemos tener familias felices, personas felices, no frustradas, no enojadas, no arrinconadas en su soledad, cuidándote y protegiéndote de haber. No es lo mismo cuidarte de haber quién te friega o cuidar a los demás y que los demás te cuiden. Eso es muy diferente. Tenemos que cuidar la naturaleza, la casa común. Se está quemando el Amazonas, pero también se está quemando nuestro patio trasero, se está quemando, lo estamos llenando de basura la calle por donde pasamos. O sea, tenemos que crear un ambiente y un entorno feliz, agradable para nosotros, porque ahí vivimos. Ahora, ¿por qué tenemos ese estado de angustia y de malestar y de miedo y desconfianza? Pues creamos un ambiente sin sinceridad. Bueno, pues pido a Dios que te bendiga, te ayude, te proteja. Revisemos y luego tenemos el regalo, quienes creemos en Jesucristo que instituyó la iglesia. En la iglesia nos regaló 7 sacramentos. Uno de ellos es el sacramento de la reconciliación. Hay que confesarse por lo menos una vez al año, en peligro de muerte, en Navidad o en Semana Santa, o si necesitas, pues confiésate, busca un buen sacerdote cerquita en tu parroquia, o hay muchos lugares en la Basílica de Guadalupe, ahí están sentados los sacerdotes en los confesionarios, esperando a que recibas la misericordia de Dios, pero tiene que ser con un acto de arrepentimiento. Y a reparar la falta y a darle al mundo lo mejor de nosotros, con sinceridad, que eso es lo que Jesús valora y quiere de nosotros, para que seamos felices nosotros, los que vivan con nosotros, y que dejemos huella y le regalemos al mundo, pues, que le regalemos, a la generación que viene, pues un mundo mejor, porque qué triste que le dejemos un basurero, un tiradero. Que Dios te bendiga, la Virgen María te proteja con su manto, San José Patriarca te ayude a cuidar a tu familia y te proteja a ti también. Que el Arcángel Miguel, Gabriel y Rafael te protejan de las acechanzas del enemigo. Que seas feliz, que tengas la alegría de Dios, que Dios te dé la salud física y espiritual. Bueno, pues ya terminamos nuestra reflexión de esta mañanita, de esta tarde, si tú lo vas a ver en la tarde o en la noche. Pido a Dios que te bendiga, te dé lucecitas para que puedas ir mejorando y, siendo sincero contigo, puedas encontrar, si eres bueno, perseverancia, si te equivocaste, pues arrepentimiento y reparación. Tu servidor y amigo Padre Chuy, el equipo de comunicación de la diócesis de Tehuantepec, atrás de cámara nuestro amigo Esteban. Sean felices, porque sí se puede, con ayuda de Dios. Hasta la próxima.